Es una palabra poderosa que Dios nos trae a todos. Estamos en los últimos tiempos. Ya uno ve noticias por donde se meta, en televisión, en radio, en las redes sociales, donde se meta. Está todo gris. Hay rumores de la Tercera Guerra Mundial. Y no estoy siendo fatalista, ni estoy siendo terrorista psicológica. Pues si nos vamos a eso, entonces Jesús también fue el primer terrorista, porque Él dijo que esto vendría, que estuviéramos listos porque estas cosas tienen que pasar. Y Él no metió terrorismo, dijo la verdad. Y de eso se trata el reino. El reino de los cielos se trata de decir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es fuerte, es hermosa, es bonita, es edificante, pero también es fuerte y sacude. Estamos viendo últimamente cómo se están levantando doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrina es una enseñanza. Esa es doctrina. Las doctrinas son enseñanzas de todo tipo. Y son respetables ante la política, ante la sociedad, ante los gobiernos, son respetables. Es más, se está peleando por esos derechos de esas doctrinas. Ahorita se están defendiendo y se está propagando la doctrina de rebajar la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios hizo el hombre en su semejanza, de rebajarlo a un animal. Ya la persona no dice, yo soy imagen y semejanza de Dios, sino soy imagen y semejanza de un perro. Soy un perro, camino como un perro y pienso como un perro y tengo el espíritu del perro. Eso lo hace el mismo Satanás haciéndole la guerra a Dios. Él siempre ha querido dañar su creación. Y la gente, para vivir en paz, está respetando todas esas asquerosidades del diablo. Ahora, para vivir en paz, hay que respetar todo el pecado que se venga. Y ese pecado está entrando a las iglesias. Cuando digo iglesia, no me refiero a las 4 paredes, ¿oyeron? No me refiero a las 4 paredes. Esos son edificios. Me refiero a que se está aceptando en la creencia cristiana. Gente que dice creer en Dios, llámese como se llame, porque Dios no tiene denominaciones. Dios no tiene religión. Jesús no tiene religión. Así que nadie de los que me está escuchando puede decir mi religión es la verdadera, la mía es la verdadera. Ninguna religión la fundó Jesucristo. Jesucristo dijo que Él vino a traer el reino. Vino a traer el reino. Entonces, en estos últimos tiempos, en que el caos ya entró a los creyentes, a los que creen en Dios, a los que una vez conocieron a Dios y saben que Dios existe, que Dios es real, ya esa farsa, esa tiniebla entró en la política, entró en los hogares, entró en las iglesias, entró en todo tipo de gobierno. Las tinieblas cubren la tierra y el fin se acerca. Pero ¿dónde está la iglesia que Jesús le dijo? Ustedes son la luz del mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia que Jesús le dijo? Ustedes son la sal de la tierra. Y la sal, si no sirve para nada, dice la Biblia, si la sal no sirve para nada y si pierde su sabor, entonces esa sal no sirve. Hay que echarla fuera. Y una luz, dice la Biblia, que no se esconde debajo de un mueble, sino que se pone arriba para que alumbre todo lo que está alrededor. Hoy hay una pregunta que Dios nos hace. ¿Dónde está mi iglesia ante esta crisis mundial? Ante esta depravación psicológica, psiquiatra, mental, física, espiritual. Una invasión demoníaca. Padres asesinando a sus hijos, a sus esposas, madres asesinando a sus hijos, a sus esposos, familias matando, niños que entran a un colegio y disparan y luego se matan ellos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Pregunta la gente. ¿Dónde está Dios?
Y todavía dice, Dios no existe, yo no veo a Dios. Si Dios existiera, no hubiera tanta maldad en este mundo. Muchos se han vuelto al ateísmo porque dicen, no encontré a Dios en las iglesias. Otros buscan los brujos. Siendo cristianos, juegan ya en dos aguas. No, yo como no puedo, Dios no me oye, entonces yo voy en del brujo, que me eche la suerte para ver qué es lo que me está pasando, quién me está haciendo mal. Yo voy en de la hechicera, que me echen un bañito, que me pongan una aseguranza, que le pongan la cintica roja a mi bebé, porque entonces a mi bebé le echan ojo y me lo matan. Que me dé la herradura, que me den no sé qué, que me den los rezos, y van y consultan. Como cuando una mujer está casada y tiene dos hombres, el de la casa que es el esposo y el amante el de la calle, o un hombre que tiene dos mujeres, la esposa la de la casa y la amante de la calle. Eso se llama adulterio y eso es pecado ante Dios. Por tanto, Dios dice que nosotros somos almas adúlteras cuando caminamos en dos aguas. Y nos vamos al libro de los Reyes, porque ese es el tema de hoy, restaurando el altar de Dios, que ha sido destruido, empezando por la iglesia, porque el altar no se destruye afuera en la calle, porque el altar nunca ha estado fuera de un templo. Vamos a leer Primera de Reyes 18:30. El resto, ustedes anoten que está desde el verso 20 al 40, pero yo no se los voy a leer porque sería muy larga la lectura. Solamente vamos a leer Primera de Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, o sea Elías, arregló el altar de Jehová que estaba destruido. ¿De qué estamos hablando aquí? Del pueblo de Israel. Aquí no estamos hablando de los filisteos, ni de los egipcios, ni de los griegos. No estamos hablando de todas esas tribus paganas que tenían ignorancia de las cosas de Dios. No estamos hablando ni de Nínive, no estamos hablando de ninguna otra población. La Biblia habla aquí del pueblo de Israel, su pueblo, a quien Él sacó con mano fuerte de Egipto, a quien Él le hizo promesa a través de Abraham, que dijo, serás padre de naciones. Es a ese pueblo a quien Dios se refiere y es al que le está hablando hoy. Hoy le está hablando Dios a ese mismo pueblo suyo, porque ahora somos pueblo de Dios redimidos por la sangre de Jesucristo y somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para hacer su representación en la tierra. En esta época de Primera de Reyes, donde estamos leyendo, dice que el pueblo de Israel tuvo un rey. Israel, el pueblo de Dios santo, un rey llamado Acab. Y ese rey Acab era el presidente. Como tú tienes tu presidente hoy, donde estás en tu país, aquí en Colombia tenemos nuestro presidente. Cada nación tiene un presidente o tiene un rey. O sea, tiene que tener un líder a la cabeza. En este caso era el rey Acab, era el rey de Israel. Este rey empezó a torcerse allá arriba en el poder y tomó una mujer pagana de los enemigos de Israel. Esa mujer se llamaba Betsabé, una mujer pagana que odiaba al pueblo de Dios, odiaba todo lo que era de Dios. Y como la Biblia dice que cuando se unen dos personas, una son, dice el que se une con una ramera, uno es con esa ramera, o sea, se vuelve igual, un ramero, digo yo acá. Entonces, él se unió con ella y ella le transmitió su cultura, lo que ahorita llaman cultura, que ya están legalizándola. Ahora es cultura y es legal y respetable que una bruja monte su altar y haga saumerio y lea el tabaco y lea las cartas y lea el café y haga altares, invoque los demonios, invoque al abuelo, a la abuela, toda esa demoniera con nombre de muertos. Porque déjame decirte, la Biblia dice que los muertos no vuelven de allá. Lea la Biblia y se dará cuenta que no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un Lázaro que murió y un rico. Y cuando el rico va al infierno por negar a Dios, porque confió en su riqueza, desde el infierno él miraba al cielo y le decía al padre Abraham que lo ayudara, que le diera un poco de agua.
y desde allá abajo del infierno vio a Lázaro, el que murió, pobre, y dijo, dale permiso a Lázaro para que vaya a la tierra y predique, para que mi familia no se pierda como me perdí yo, porque yo no creí cuando me predicaron. Manda a Lázaro que vaya y anuncie esto que yo no atendí ni hice caso. Y dijo no. Y Dios castigó a Saúl cuando Saúl buscó una adivina. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl? Porque Dios no le hablaba, pero cuando uno está en pecado, uno pone un obstáculo entre Dios y nosotros. Porque el pecado es una pared que por mucho que uno ore y por mucho que uno pida, si el pecado está en la mitad, el pecado no deja que la oración suba al trono de Dios, a menos que sea para arrepentimiento. Si es para arrepentimiento, sí llega. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y en la sangre de Cristo, al limpiarnos de todo pecado, ya esa barrera se quita y Jesús se vuelve nuestro mediador. Entre Dios y los hombres, dice la Biblia, Jesucristo es el mediador. Entonces, este hombre buscó una divina para que esa divina le trajera el espíritu de Samuel, que ya había muerto, el profeta. Y se le apareció un demonio, porque él vio, porque el diablo es mentiroso. Dice la Biblia que el ángel se viste como ángel de luz. El diablo se disfraza como ángel de luz. De tal manera que cuando las personas invocan a un muerto, invocan a la mamá, a la abuela, a la tía, el diablo se viste como la tía, como la abuela, como ese muerto y se le aparece. Porque él dice que él se viste como ángel de luz. Y el mismo Pablo dice que si viniera incluso un ángel del cielo predicando un evangelio diferente al que predicó Jesucristo, sea maldito. Estoy hablando Biblia, no estoy inventando. Por tanto, lo que tuve es que se me apareció, que lo llamé y me contestó, que estuvimos en una mesa, invocamos al difunto y se apareció puro demonios, tomando nombres y tomando apariencia y voces de los muertos. Hago un paréntesis para contar un testimonio en Barranquilla. Estábamos con el pastor José Prieto en una iglesia grande en Barranquilla, éramos pastores. Y había una chica de 16 años que los demonios la habían poseído. Y en esa familia ya habían 5 años de haber un muerto cada año. Y todos los años había un muerto. Y no morían de ancianos, morían jóvenes. De accidente, ahogados en el río. Eso era en Barranquilla, ahogados en el río, balas perdidas, equivocación, accidentes de tránsito. Pero tenían que morir. Y esta niña estaba siendo poseída. Y de día la levantaban en el aire y le daban con látigos en la espalda. Y tenía todos los latigazos en la espalda y el demonio no se veía, solamente se veía que la niña la levantaban y le daban látigos. Y la niña parecía toda moreteada y arañada. Y buscaron brujos y le ponían azufre y le ponían velas y le ponían todo lo que quisieran. La tenían amarrada en una sillita y alrededor, eso parecía un altar diabólico. Y la niña en el centro. Buscaron todo tipo. Buscaron sacerdotes, buscaron de todo. Y nos llamaron a nosotros. Cuando fuimos, vimos todo eso y dijimos, o se convierten de verdad a Cristo, o la mortandad va a seguir. Y no vamos a hacer oración aquí porque no somos adúlteros. No podemos trabajar con Dios y con Satanás. ¿Por qué? Porque si nos metemos a orar aquí, ustedes van a decir que fue el José Gregorio, que fue el santo, que fue lo que quisieran, y no le iban a dar la gloria a Jesucristo, que fue el único que murió y resucitó. Busquen la Biblia o en la historia, ¿quién ha muerto y ha resucitado por usted y por mí? Solo Jesús. Por tanto, la gloria o la invocación o la honra que se le dé a otro mortal es adulterio. Duele lo que estoy diciendo, pero Dios me dice que hay que hablar la verdad. El evangelio es verdad. Dios no quiere que pongamos pañitos tibios, y más en esta época donde el mundo está patas arriba ya. Por tanto, pañitos tibios y tanta curita en la llaga de un cáncer, es que está la iglesia como está. Porque a la gente le da miedo hablar verdad. A los pastores, ministros, sacerdotes, les da miedo hablar duro. Es como cuando llevas a una persona al hospital y la llevas con un tumor, y este tumor duele. Y el médico dice, no quiero lastimarlo, no quiero que derrame ni una gota de sangre. No quiero lastimarlo.
le pone una curita al tumor encima, a la llaga que está ya acabando con la persona, y te mandan un analgésico que te dura por ahí 8 horas o 12 horas máximo, y te mandan para la casa. Y el cáncer sigue carcomiendo y el tumor sigue avanzando hasta que mata a la persona. Así estamos haciendo. Muchos pastores, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos sacerdotes, muchos predicadores, estamos poniendo pañito tibio mientras que el cáncer avanza y ya acaba. Entonces, Dios mató a Saúl porque invocó muertos a través de la divina. Y la divina dice que vio a Samuel. Y se viene la ira de Dios. Y Dios mató a Saúl y mató a los hijos de Saúl. Da mucho dolor esto. Usted dirá, ¿qué tiene que ver mis hijos conmigo? Y así como Dios bendice una familia, también puede acabarla. Esto es muy serio lo que estamos viendo hoy. Es muy serio. Y por no hablar de estas verdades, es que muchas iglesias están caminando en dos aguas. No es raro que veas hoy un cristiano, llámese como se llame, de cualquier iglesia, no importa, visitando un brujo. No es raro que lo vean metido en una taberna. No es raro que lo vea llenando los pulmones de cigarrillo y su sangre de alcohol. No es raro que lo veas maldiciendo y diciendo palabras soeces, vulgares. No es raro. No es raro que lo veas llenando su cabeza de basura. En cuanto a películas, libros, novelas, música, toda esa basura. No es raro que lo veas. No es raro que lo veas que no lee la Biblia en la casa. Porque está caminando en dos aguas. Y en esa época en que este rey adora a Baal, que era un dios pagano. Era un dios pagano. Cuando Dios sacó a Israel de la tierra prometida y lo llevó a conquistar la tierra, dijo, no tomarás mujeres de ellos para que no se te peguen las costumbres de ellos. Las costumbres eran cultura, como la de ahora, que todo es cultura. No, respétalo porque queremos la paz. No prediques de eso porque te quitan la credencial. No prediques de eso porque te cierran la iglesia. Pues Jesús dijo, ustedes serán perseguidos por causa de mi nombre. No dijo, van a ser perseguidos porque le den una comprita al pobre. No, eso te aplauden y te sacan en las noticias. No dijo, serán perseguidos porque ustedes hacen obra social. Eso es bonito, pero no te van a perseguir por eso. Por favor, ¿quién va a perseguir a una persona que está dándole comida al hambriento? Que está llevándole casa a los que no tienen? Eso no lo persigue nadie. ¿Sabe cuándo nos van a perseguir? Nos van a perseguir es cuando saquemos la verdad a la luz, que fue lo que hizo el profeta Elías. Para allá es que estamos. Este hombre, como presidente del país de Israel, o rey, llevó a todo el pueblo al paganismo, porque volvió cultura y costumbre el pecado que Dios prohibió. Entonces ya la gente adoraba a Baal. Israelitas, judíos, hombres y mujeres de Dios adoraban a Baal. Cuando adoraban a Baal le hicieron un altar y le hacían ofrenda y holocausto. Y empezaron a perseguir a los profetas de Dios. Y contrataron 400 profetas para Baal. Sí, para que tuviera su ministerio allí en el pueblo de Dios adentro. O sea, desplazaron a Dios por los Baales. Y empezaron los profetas a huir, a escapar, a esconderse. Y a otros los mataban. Y a los Baales le tenían ofrenda, le tenían de todo. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Es raro? No. Eso es lo que estamos viendo. Tú ves gente en las redes sociales que persiguen a los profetas de Dios y a los que predican la verdad. Y los atacan fuerte. Pero tú no lo ves atacando a un brujo. Al contrario, no atacan a ese brujo que está leyendo la carta o que está haciendo sus porquerías espirituales en las redes sociales. Al contrario, lo consulta para que te atienda. ¿Y cuánto cobra? Porque me arregle mi marido. ¿Y cuánto cobra para que me arregle mi negocio? ¿Y cuánto me cobraría para que me arregles mi hogar? ¿Y cuánto me cobraría por sanarme esta enfermedad? ¿Y cuánto me cobraría por esto y por esto y por esto? Qué vergüenza, qué desgracia, qué tragedia espiritual. Aquí llega la parte poderosa.
Dios esperando que se levante un Elías, igual que hoy. Dios te está esperando a que te levantes, como se levantó Elías. Elías se levantó sin miedo. Y dice la Biblia que Elías, cuando Acab convocó a todo el pueblo de Israel, a todos, y reunió a todos los profetas en el Monte Carmelo. Y dice que enseguida, cuando vio al presidente reuniendo a todo el pueblo, Elías se metió. Se metió y también hizo un desafío. Y dijo, ¿por qué están haciendo así? ¿Por qué han dejado al Dios vivo y han adorado a los Baales? ¿Por qué han dejado las costumbres de orar, de leer la palabra, de ayunar, de retirarse, de santificarse y de purificarse? Por seguir a otros dioses y practicar sus costumbres paganas, brujería, hechicería, idolatría, una cantidad de cosas que Dios prohibió. Entonces él hizo un desafío. Vamos a hacer 2 altares. Vamos a hacer el altar. Como ustedes tienen 400 profetas, yo nada más soy yo solo, imagínense, 400 contra 1. Yo diría, esa es pelea de tigre suelto y hambriento con burro amarrado y flaco. Una pelea perdida. Y así hay muchos que me están escuchando hoy que dicen, no, es que yo estoy solita, a mí nadie me apoya. Es que yo no tengo ayuda. Es que yo no tengo marido, es que yo no tengo papá, es que yo no tengo mamá, es que yo no tengo ningún cargo, es que yo no tengo ningún contacto, es que yo no tengo apoyo de nadie. Elías hubiera dicho lo mismo. Imagínate, 400 profetas. No eran 4 ni 40, eran 400. Patrocinados y respaldados nada más y nada menos, no por el alcalde, no por el líder de barrio, por el presidente. ¿Te imaginas el poder político que había ahí, el poder espiritual que había de la demoniera? 400 contra 1. Y Elías dijo que el Dios que estaba con él se iba a manifestar. Porque Dios, para glorificarse, no necesita bulto, no necesita batalla. Dios dice, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Pueden estar contra ti miles, pueden estar contra ti ejércitos, armados hasta los dientes. Puede estar contra ti la reunión de brujos más grande. Y tú sentirte solita, pero contigo está el poderoso, el que destruyó al mismo diablo y lo arrojó de arriba. Él fue derribado de arriba. Y dijo, y para siempre serás espanto. Y dejarás de ser, o sea, le quitó la autoridad. Entonces, escúchame, que ese Elías, lleno del Espíritu Santo, confiado en un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra y que venció al mismo diablo, ese Elías dijo, vamos a hacer, ¿sí?, altar. Pero el altar de ustedes van primero porque ustedes son más. Cojan un buey, lo cortan y lo ponen encima de la leña. Pero no le metan candela a secas así. Porque a los altares se le ponía fuego para que la leña ardiera y quemara el sacrificio. Con ese sacrificio, el Dios, en este caso Dios respondía. Porque en todo el templo de Jehová, el tabernáculo, siempre había un altar. Y había un sacrificio de un sacerdote. Cuando el altar se prendía, Dios bajaba a ese altar. Pero tenía que estar prendido, tenía que tener candela. Pero acá Elías dijo, no le metan candela, a secas. Porque el reto que yo le voy a poner, el desafío, ustedes van a saber quién es Dios. Si Baal o Jehová de los ejércitos. No le echen agua, o sea, no le echen candela. Solo leña y el buey. Y dice la Biblia que pusieron los Baales, pusieron el sacrificio. Y empezaron desde la mañana. Y danzaban alrededor. Y gritaban. Y gritaban, y gritaban. Y era mediodía. Y no pasaba nada. La leña seguía apagada. No había candela. El sacrificio estaba crudo. Y al mediodía, ya cansado, Elías se burlaba de ellos. Y dice que la Biblia que Elías se burlaba y decía, sigan gritando, sigan danzando, sigan haciendo más, porque de pronto el Dios suyo está cansado y se recostó un ratico. De pronto está de viaje y no los puede atender. O tal vez se durmió. Despiértenlo. Pura burla. Y ellos siguieron hasta la tarde.
todo el día. Dice la Biblia que se sajaban, o sea, se sacaban sangre, se herían la piel. ¿Tú has visto personas ahora en la vida actual? Cómo muchas personas que quieren agradar a Dios se hacen daño. El Dios que Elías clamó no te dice que te hieras la piel. No te dice que subas Monserrate de rodillas hasta que tus rodillas se pelen y boten sangre. Él no te está pidiendo eso. No te dice que te des huete en la espalda hasta sacarte sangre. No te está pidiendo sacrificio que maten tu cuerpo, que te lo destruyan. Eso no es el Dios de Elías. Es el Dios de los Baales, que te pide sacrificios humanos hasta que tu cuerpo sangre y sea destruido. Pero todo eso lo metieron en la doctrina de los Baales. Doctrinas. No pudieron. Cuando ya en la tarde llegó la hora del sacrificio y no bajó fuego por ninguna parte, entonces Elías dijo, ahora me toca el turno a mí. Yo me imagino la burla de ellos. Si no pudimos nosotros, que éramos 400. ¿Tú crees que este solo va a hacer bajar siquiera una chispita? Aparte de eso, Elías, más osado todavía, le dijo, ahora quiero que que el altar mío le hagan una zanja alrededor y le echen mucha agua. Y a la leña le echen 4 baldados de agua. 3, grandes. Empapen toda la leña de agua. Cualquiera de nosotros, por muy ignorante que seamos, sabemos que la leña mojada no arde. Arde si está bien seca, si se le echa gasolina o se le echa aceite o algo que la ayude a arder. Elías dijo, échenle agua, mucha agua. Y no solamente a la leña, sino que hagan un surco alrededor para que el agua quede posada allí. Y voy a clamar, no voy a danzar alrededor, no me voy a dar látigo, no me voy a pelar las rodillas, no voy a volverme ronco gritando. Y ustedes van a ver hoy que se han equivocado al elegir dioses paganos y practicar costumbres que Dios no mandó, porque hoy Dios se va a manifestar. Entonces dice la Biblia, que fue el texto que leímos, y dice, entonces Elías, dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y Elías clamó, y Elías oró a Dios, y dijo que se le manifestara, que se glorificara en Israel, que mostrara su gloria, para que este pueblo, que ha perdido ya el oído, y se volvió sordo a la voz de Dios, escuche la voz de Dios. Y para que este pueblo que se volvió ciego y ya no veía a Dios, vuelva a ver a Dios. Para que estos corazones que se apartaron y se volvieron de piedra y duro, que ya no escuchaban a los profetas, sino que los mataban y los perseguían y escuchaban eran los demonios, su corazón de piedra se volviera en corazón de carne. Y que mostrara que el único Dios verdadero es Jehová Dios. Entonces dijo Elías en el versículo 40, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escapen ninguno. Y ellos prendieron, y los llevó Elías al arroyo, y allí los degüelló a todos. Porque el fuego cayó con tanta fuerza. Dice la Biblia en el 38, el versículo 38. Dice, y el fuego cayó, fuego de Jehová, y consumió el holocausto. Consumió la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron el pueblo incrédulo que andaba adorando ídolos y andaba en costumbres paganas. Todo ese pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hoy Dios te dice, ¿dónde estás, Elías? Hoy Dios me ha dicho a mí, ¿dónde estás, Adaluz? ¿Por qué no te enfrentas? Porque Elías se enfrentó a la política, porque el rey es un político. Se enfrentó a la religión, porque los Baales eran religiosos, siendo que era una religión pagana. Elías se enfrentó a un pueblo. Elías rompió todas las costumbres y culturas que habían sido legalizadas por los famosos derechos humanos. ¿Estás tú listo
a armar el altar que ha sido destruido, el altar que está en desorden, el altar que tiene años que no le metes candela. Yo me acuerdo, nosotros estuvimos mucho en el campo desde niño porque mi papá era campesino y él siempre nos decía, no dejen apagar el fogón. Cuando el fogón ya estaba ardiendo y todo, y uno lo dejaba quieto, que ya bajaba la olla y todo, mi papá decía, no lo dejen apagar. Y más cuando había tiempo de lluvia, porque no había leña seca, no dejen apagar el fogón. Y nos mandaba con una vara larga así, a atizarlo, o sea, a revolver las brasas y a meterle más leño. Y de noche tampoco lo dejaba apagar, porque después no teníamos fuego en el fogón. Hoy Dios dice lo mismo. Atiza el fogón, atiza el fuego, levanta el altar, lleva todo al altar como sacrificio. Recordemos que Dios le dijo a Abraham que le diera a su hijo, y Abraham edificó un altar. Y lo más preciado que Abraham tenía no era Sara, no eran su riqueza, porque Abraham era rico. No era su familia, ni el papá, ni la mamá, ni los familiares, porque eso los dejó. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dejó a toda la familia, nada más se llevó a Sara. Lo más amado que Abraham tenía era su hijo, que lo tuvo ya viejo, donde su esposa era estéril y vieja, y él era un viejito. ¿Te imaginas el amor de ese papá hacia ese hijo de la promesa? Pero Dios, cuando te pide que levantes el altar, también te está diciendo, tráeme todo el altar, que lo voy a consumir, porque mi fuego va a bajar y va a purificar. Pero Abraham, cuando amarró a Isaac en la leña, lo amarró duro, porque sabía que el pelado cuando viera el cuchillo iba a arrancar, era un pelado, y el viejito no iba a correr atrás de un peladito. Entonces lo amarró fuerte. Cuando levantó el cuchillo dijo, no le hagas daño al muchacho, porque yo quería solamente saber si amas más a tu hijo que a mí. Pero demostraste, Abraham, que tú me amas más a mí que a tu hijo. Hoy Dios te dice, ¿qué te ha impedido armar el altar de Dios para que el fuego baje? ¿Tienes algún Isaac por ahí? ¿Tienes algún Isaac guardado? Hoy Dios te pide ese Isaac para que lo lleves al altar que vas a levantar. Y en ese altar tú vas a probar si amas más tu carro que a Dios, tu negocio que a Dios, tu esposa que a Dios, tu esposo que a Dios, tus hijos, tus padres que a Dios, tu trabajo que a Dios, tu tierra que a Dios, tus finanzas que a Dios, tu imagen, tu ropa, tus prendas, lo que sea. Ponlo en una balanza a ver si Dios gana. Si dice, espérate, como el joven rico que cuando Jesús le dijo, sígueme y te daré bendiciones en esta vida y en la otra, y se puso triste porque tenía mucha riqueza y se devolvió. Era mucho. Abraham no lo pensó 2 veces, ni siquiera lo consultó con la mamá del pelado, porque yo yo entiendo, soy mamá, a mí alguien me dice, dame a Yesarela que la voy a matar, primero se muere él. Sí, primero se muere él. Entonces Abraham calladito cogió el pelado escondido, que sabe con qué mentira lo echaría o le diría, acompáñame. Y era él. Hoy Dios te dice, tráeme tu Isaac al altar, porque el mundo está en tinieblas, las iglesias están apagadas. En vez de fuego en el altar, las iglesias están frías las iglesias, porque tú y yo no estamos haciendo nada, porque tú y yo no estamos sanando enfermos. Por eso es que la gente va de los brujos, porque tú y yo no estamos hablando la palabra de verdad. Por eso es que la gente sigue bebiendo alcohol, por eso es que la gente sigue metiendo marihuana, metiendo vicio, metiendo bazuco, por eso es que la gente sigue asesinando, por eso es que la gente sigue entorpecida, por eso es que la gente sigue sufriendo, porque el pecado trae sufrimiento. ¿Y dónde está la iglesia? No nos hemos levantado porque nos da miedo. Pero ese Dios de Elías hoy te dice, levántate y empieza a desafiar a los profetas de Baal, porque no te dejaré en vergüenza, porque bajará fuego del Espíritu Santo y tú eres mi altar, te dice Jehová. Tú eres mi altar, porque ya Dios no habita en templos
hecho con manos de hombre. Recuerda, Dios te dice, tú eres mi altar, tú eres mi templo, tú eres mi iglesia. Levanta ese altar que tienes años de tenerlo apagado o está humeando, pero no tiene llama. Hoy Dios te dice, unta los leños, trae lo que tengas escondido, trae todo, el pecado, trae la marihuana, trae el adulterio, trae la fornicación, trae toda la porquería que tengas, tráelo al altar, que cuando el fuego del Espíritu Santo descienda, va a consumir todo. Entonces tú serás una antorcha para Israel. Entonces tú serás un Elías. Entonces tú harás que toda esa gente que está torcida, que está caminando en dos aguas, hagan lo que hizo el pueblo de Israel. Dice la Biblia que todos se postraron, todos, y clamaron todos, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Si queremos que la gente confiese que Dios es el Dios y deje de estar en religiones paganas, en cultura pagana, en sufrimiento, en dolor, en guerras, en crisis, culpamos a los gobiernos. Sí, porque el gobierno no está haciendo nada. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Con criticar no ganamos nada. Con hacer protesta, con unas pancartas grandes, no ganamos nada. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es con humanos, sino contra huestes espirituales de maldad, con principados, con gobernantes que están en las regiones celestes. Esta batalla no se gana en la carne. Se gana cuando tú y yo empecemos a levantar el altar. Y en estos últimos tiempos, Dios va a levantarte como una antorcha encendida. Dios va a levantarte de tal manera que muchos, incluso ateos, van a creer en Dios por tu testimonio, por tu palabra, porque Dios se va a reflejar a través de ti, en tu casa, en el barrio, en tu ciudad, en tu país. Los brujos te van a tener miedo a ti, no tú a los brujos. Los asesinos te van a tener miedo. Los delincuentes te van a tener miedo a ti. Los delincuentes porque van a ver a Dios en ti. Dios se manifestará a través de ti. Enviará a sus ángeles alrededor tuyo que te guarden, que te defiendan. Y morirás el día que Dios te lleve, no cuando el diablo te quiera matar. Tú no vas a morir cuando el diablo te lo diga. Y el diablo te habla a través de los médicos, a través de los grupos armados. El diablo te habla a través de tus enemigos. Te habla a través de la gente que te tiene envidia. Tú dices nada más, diablo, cállate. Porque yo soy una antorcha encendida. Y hasta que no haga mi trabajo en la tierra, Dios no me recoge. Porque el Dios a quien yo le sirvo ya venció la muerte. Ya le quitó las llaves al infierno y a la muerte. Y a Satanás lo aplastó. Por tanto, me voy cuando Él diga, yo sé que... Yo le digo a Dios, Señor, llévame cuando ya haya hecho la tarea. Y a veces me pongo muy triste porque digo, Señor, no me lleves si no hago la tarea. Qué pena, aunque soy salva, porque uno es salvo por gracia, uno es salvo por servir, por creer en Cristo. Qué pena que yo llegue allá al cielo y me diga, ¿qué hiciste, Adaluz? Aparte de creer en mí para ser salva. No, Señor, me dio miedo porque tú sabes cómo es la política, tú sabes cómo es la costumbre, tú sabes cómo es... No, sería muy vergonzoso. En cambio, qué bonito que uno llegue, como el apóstol Pablo, que diga, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por demás me está guardada la corona, el premio. A nadie premia si no ha hecho nada. A ningún boxeador le ponen, a ningún deportista, futbolista, le dan trofeos a nadie si no ha hecho nada. Hay que hacer para obtener victoria. Y Elías, ese espíritu de Elías, fue tan poderoso que cuando Jesús estaba aquí en la tierra y subió a un monte, después que murió y apareció por muchos días a los apóstoles, adivine con quién se apareció Elías. Jesús se apareció con Elías y se apareció con Moisés. Se apareció.
Y hasta le iban a hacer un ranchito para que vivieran ahí los apóstoles. Impactemos al mundo, mis hermanos. Impactemos la casa. Hagamos temblar el diablo. Derribemos los altares de Baal. Derribemos y destruyamos a los enemigos espirituales, que son tus Baales y mis Baales que están atrás, persiguiendo. Pero no estás solo, no estás sola. Simplemente llénate de coraje y enfréntate a todos ellos y desafíalos. Así también como desafió como desafió David a los filisteos y a su gigante Goliat. Y fueron todos avergonzados, y el nombre de Jehová fue exaltado en público. Voy a orar. Padre, gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando y que va a escuchar a través de las redes sociales este mensaje. Señor, ahora oro para que tú, Señor, descienda fuego al altar, que podamos organizar ese altar que ha sido destruido, que ha sido desordenado, que ha sido esparcido. Señor, que podamos restaurar el altar tuyo en nuestros corazones. Señor, que ese fuego consumidor que baja a este altar que hemos preparado, queme la escoria, queme el pecado que no nos deja avanzar, queme la mentira, queme la hipocresía, queme el chisme, la murmuración, el hurto, la homosexualidad, la pornografía, el adulterio, la brujería, la hechicería, la adivinación, el rencor, la ira. Queme todo lo que nos haga desviar de tu santidad. Queme todo lo que ha impedido que el fuego baje. Te entregamos nuestras vidas y tú lleva al altar lo que tú más amas, porque no podemos amar a alguien más o algo más que a Dios. El Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Él estará por encima de todo si vamos a amar a alguien, primero a Dios. Si vamos a hacer preferencia, si vamos a honrar, primero a Dios. Los demás es añadidura. Señor, hoy te entregamos todo lo que no te hemos querido entregar. Hoy te entregamos todo aquello que nos desvía, nos distrae. Hoy te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Hoy te pedimos perdón, porque poco a poco, lentamente nos fuimos apartando de tu presencia y el altar se fue apagando. Y quizás hace muchos años el altar está apagado. O tiene algunas brasitas por ahí, o está humeando, pero no hay candela, no hay llama, no hay fuego. Porque el fuego solamente viene de ti, Señor. El fuego solamente viene de ti cuando tú lo enviaste como respuesta a la oración de un profeta que decidió que tú serías respetado y honrado. Y tu fuego bajó. Ahora derrama ese fuego, Espíritu Santo. Derrama ese fuego sobre cada persona que está escuchando. Señor, que ese fuego, así como lo derramaste en el día de Pentecostés, que dice la Biblia que estaban todos orando, unánimes, y de repente cayó el Espíritu Santo y hubo llamas de fuego, lenguas de fuego encima de cada uno, representando allí que el altar estaba encendido, representando allí que el altar estaba listo y el fuego bajó. Ahora, Espíritu Santo, derrama ese fuego. Tú, mi hermano que estás escuchando, ora que el Espíritu Santo derrame el fuego como lo derramó en los días de Pentecostés, como lo derramó en los días de Elías. Ese mismo Espíritu Santo está aquí, puede derramarlo en ti. Y al derramarlo sobre tu vida, esa enfermedad tiene que irse en el nombre de Jesús. Esos espíritus inmundos tienen que irse, esa miseria tiene que irse. Ese desorden espiritual, mental, emocional tiene que irse en el nombre de Jesús. Y el diablo y sus baales quedan destruidos, quedan sin poder y sin autoridad, porque el fuego de Dios ilumina y las tinieblas tienen que irse. Y el fuego de Dios consume la escoria y tiene que irse todo lo que impide la santidad y la pureza. Señor, que de aquí salgan personas como llamas encendidas, como antorchas encendidas,
Y donde se metan, la gente no vea a esa mujer ni vea a ese hombre. La gente vea a Dios. La gente vea a una persona que refleja a Dios con su aspecto, con sus palabras, con sus miradas. Y que la gente diga, me visitó Dios, aunque haya sido Juana, María, Petra, Julia. La gente diga, me visitó Dios. La gente diga, estoy mirando, no a Carlos, no a Pedro, no a Luis, estoy mirando a Jesús. Espíritu Santo, llénalo. Espíritu Santo, estos altares, llénalos con fuego de tu Espíritu. Limpia y santifica, así como el fuego consume todo. Consume, Señor, y llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, porque el mundo necesita tu presencia. No necesita más rituales, no necesita más culturas o costumbres distractoras. El mundo necesita conocer que Jehová es Dios y que Jesucristo es el único representante de Jehová aquí en la tierra. Y el que ve a Jesús ve al Padre. Y el que cree en Jesús cree en el Padre. Y el que acepta a Jesús acepta al Padre. Gracias, Señor, por ese Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.